Radio, el podcast de reproducción asistida de Fin Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Fin Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de embarazo, ginecología de Fin Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Hoy vamos a hablar de la azoospermia y de cómo manejamos esta patología o este hallazgo. La azoospermia consiste en la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Es decir, hacemos un seminograma porque un señor ya lleva buscando embarazo tiempo con una señora y no lo consiguen. Y en el estudio básico de la disfunción reproductiva, de la infertilidad, pues aparte del estudio hormonal de la mujer, ecografía, anamnesis, que consiste en la entrevista médica dirigida, pues también entra, por supuesto, el estudio del semen, la realización de un seminograma. Cuando en ese seminograma encontramos que sí que hay líquido seminal, pero no hay espermatozoides, hablamos de azoospermia sin espermatozoides, ¿no? Sin y zoospermia, pues espermatozoides, digo yo. La idea es que en estos casos por supuesto, es un desastre y en muchos casos pues el varón prácticamente se da por desahuciado y o se aboca, o se auto resigna o bien a usar semidesodorante o bien a no tener hijos. Pero bueno, la idea es que aquí no acaba su contribución genética a procrearse, a tener hijos, sino que sí que puede perfectamente, vamos a hablar de eso, sí que puede en muchos casos utilizar su semen. Bien, cuando existe esa azoospermia, pues lo primero que hay que hacer es hacer una valoración por el urólogo, una exploración física, una valoración, repetir el seminograma. Ya sabéis que un solo seminograma no es diagnóstico, un solo seminograma hay que repetirlo. Muchas veces hay alteraciones del semen que luego no se repiten o alteraciones. Bueno, la cuestión es que puntualmente el semen puede fluctuar tanto que un seminograma aislado no es válido, hay que repetirlo. Una vez se confirma, pues el urólogo lo que va a hacer es pedir algún tipo de prueba complementaria para estudiar más al varón, por ejemplo, pues un estudio hormonal en algunos casos, la ecografía, una valoración más completa y sobre todo un estudio del cariotipo y un estudio de una valoración sobre todo anatómica, por si están presentes son los conductos deferentes, que son uno de los conductos que conducen el semen hacia el exterior, y que en varones que son portadores de las mutaciones de la fibrosis quística son más frecuentes que aparezca la agenesia de deferentes, que no existan. Por lo tanto, en varones con azoospermia hay que descartar que no sean portadores de esa fibrosis, o bien por exploración física, o normalmente casi siempre lo que hacemos también es pedir un estudio de mutaciones de la fibrosis quística. Si un varón fuera portador de una mutación de la fibrosis quística, lo que habría que hacer es estudiar a la mujer para que no fuera portadora, y lo mejor incluso sería la secuenciación completa del gen. También el cariotipo, porque hay alteraciones en los cromosomas, por ejemplo el síndrome de Klinefelter, que consiste en que hay un cromosoma de más, el 46XXY, ahí el varón tiene un cromosoma X de más, y cursan muchas veces con azoospermia o con factor masculino severos. Factor masculino severo significa que el semen está muy, 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 muy perjudicado o no hay espermatozoides, como estamos hablando. Estudio hormonal, prolactina, tiroides, a veces, la valoración que hace un urólogo. Pero cuando ya todo esto está visto y todo esto está más o menos normal, pensamos que el cariotipo, por ejemplo, es normal y que la exploración puede indicar que sí que puede haber espermatozoides, pues lo que se programa es una biopsia de testículo. Una biopsia testicular para extraer en quirófano, bajo sedación, dormido, los espermatozoides. Se hace una incisión en el testículo, el urólogo determina dónde, el andrólogo. Normalmente en Fin Madrid estamos siempre el urólogo que interviene en este caso es el doctor Fiter, y uno de los ginecólogos de la mañana somos los que normalmente estamos con él ayudándole. Luego está pues un par de enfermeras, un auxiliar y el biólogo o bióloga justo al ladito, porque lo que se hace es abrir las distintas capas del testículo hasta llegar a los túbulos seminíferos. Esos túbulos, que son como una especie de gusanillos chiquitinillos, se van extrayendo, y dentro de esos túbulos tienen que estar los espermatozoides. El biólogo coge esa muestra, depositamos en una placa de Petri, en un pequeño platillo,
en los túbulos seminíferos que vamos extrayendo. Y en el caso de que el biólogo al microscopio nos va a decir si hay o no hay espermatozoides. Si hay espermatozoides estaríamos ante una azoospermia obstructiva, es decir, no hay espermatozoides porque no salen. Y si no hay espermatozoides estaríamos delante de una azoospermia secretora, que es que no hay espermatozoides porque no se producen, porque estamos delante de un síndrome de Sertoli cell only, que se llama. Solo hay células de Sertoli, pero no las células de Leydig, que son las que van a producir los espermatozoides. Las células, digamos, germinales, que luego, tras madurar, darán lugar a los espermatozoides. Si el biólogo ve que sí que hay espermatozoides, pues nos va diciendo hasta cuándo tiene bastante. Nos dice, bueno, un poquito más, vamos extrayendo. A veces tenemos que hacer incisiones en los dos testículos, tanto en el derecho como el izquierdo, o el izquierdo como el derecho, el que se empiece, el contralateral, para acumular un suficiente número de espermatozoides que nos permitan hacer un tratamiento de reproducción asistida después con garantías o con ciertas garantías, aunque esto es importante determinar que no siempre, nada en medicina está al 100% seguro. Podemos congelar semen y que luego a la descongelación no haya. Si el biólogo ya determina que hay bastante, pues ya se congela y cerramos y ya está. Después de la intervención, que puede ser un poquito molesta después, porque el testículo es una zona muy, muy sensible, y lo que se hace es poner un suspensorio, una especie de cazoleta, un corsé, no sé cómo decirlo, es una especie de cazoleta que envuelve el testículo y que tiene como varias cintas que se anudan alrededor de la cintura, de tal forma que lo que hacen es comprimir ese testículo para evitar que haya hematomas, sobre todo hematomas, ¿no? Y sangrados después de la intervención quirúrgica. Pues nada, eso sería cómo es el proceso. Luego, la cantidad de semen que se recupera, de espermatozoides que se recuperan, más que de semen, perdón, de espermatozoides que se recuperan, es pequeña, con lo cual no existe la posibilidad de hacer inseminaciones. Toda biopsia testicular por una zoospermia aboca a una fecundación in vitro. De hecho, incluso con una microinyección, con una ICSI, por la cantidad pequeña de espermatozoides que existen. Y pues nada, esto se congela y luego ya, pues a partir de ahí ya empezamos con el tratamiento con la mujer, que previamente hemos hecho algún tipo de estudio para ir valorándola paralelamente. Esto se ha hablado antes con ellos. Lo que no hacemos normalmente es empezar una reproducción asistida. A veces se nos pide que sea simultánea el día de la punción de la donante, perdón, de la mujer, al mismo día que se hace la biopsia del testículo. Esto no se recomienda porque podría no haber espermatozoides y pues desde el punto de vista logístico pues es más complicado, pero sobre todo porque puede que no haya espermatozoides y estamos haciendo ahí una punción ovárica, una estimulación ovárica previa a la mujer que luego pues va a tener que vitrificar los óvulos porque no hay semen, a no ser que haya decidido o se haya pactado antes, se haya hablado de que si no hubiera semen se podría hacer utilizar un semen de un donante anónimo. Normalmente ya os digo que no, que se congela la muestra de semen, las tasas de los procedimientos de congelación de semen de semen de espermatozoides son muy 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 seguros, muy fiables. Si esa muestra no se congela bien luego es porque la calidad propia de los espermatozoides es mala. Y bueno, lo suyo es hacer primero una biopsia testicular, primero ver que está todo correcto y después ya que tenemos semen, espermatozoides, vuelvo a decir, y luego ya con todo eso ya nos iríamos a hacer un ciclo in vitro con el protocolo que se haya pactado más bien, se haya indicado en función de la edad de la mujer, determinaciones de hormonas, ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más, esto es un poco la idea del programa, es dar esperanza a los varones que tienen azoospermia, que padecen azoospermia, que aún así muchas veces van a conseguir hacer un tratamiento y que se va a poder utilizar su semen. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.